¿Listo? Una vez más, agradecemos a nuestro Padre Dios que nos permite estar a esta hora tras el púlpito, aquí en esta amada iglesia, para predicar la palabra de Dios. Por la mañana compartía el tema, la resurrección de Cristo trae libertad. Voy a seguir con la segunda parte de este mensaje para hablarles el por qué el Señor nos trae libertad y en qué manera somos libres y experimentamos esa libertad con el favor de Dios, y así compartimos el Evangelio de Jesucristo con cada persona que tiene ese deseo de ser salvo por la gracia redentora. Leíamos allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, el versículo 31, y mencionábamos lo que la palabra de Dios nos dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Más adelante en el versículo 6 nos dice la palabra de Dios, en el versículo 36 nos dice la palabra de Dios: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No solamente Cristo nos ha hecho libres con su sangre, libres de la ira de Dios, al entregarse en la cruz del Calvario en propiciación por nuestros pecados, a favor de nuestra redención, a favor de nuestra salvación, al darnos vida eterna. Pero también Cristo con su sangre nos ha hecho libres de la condenación. Eso habla de la redención, no solamente de la propiciación, sino ahora de la redención que Él ha hecho a favor de nosotros para salvarnos, para comprarnos al pagar ese precio en la cruz del Calvario. Pido me ayuden a orar, y también, hermanos amados, que recuerden el estar orando los unos por los otros, orando por los enfermos, orando por las viudas, el huérfano, orando por los que están en necesidad, orando por el mundo del miedo, del temor. Vengan y se acerquen a Jesucristo para que acepten la redención a través de esa sangre derramada en la cruz del Calvario, a través del perdón de pecados y la vida nueva entre los santificados. Ayúdenme a orar, por favor. Padre, agradecemos en esta tarde-noche la bendición que nos das una vez más al abrir tu sagrado libro, la palabra, el consejo divino, Padre celestial. Doy gracias por el Espíritu Santo que vive y reina en nuestros corazones. Padre, nos acercamos ante el trono de tu gracia porque sabemos que usted tiene la respuesta oportuna para cada uno de nosotros. Y Padre, oramos por la viuda, por el huérfano, oramos por los que están pasando por enfermedad, por los que tienen el virus el coronavirus. Oramos, Padre, que usted los sane, los ponemos en tus manos. Oramos también por aquellas personas que están derramando lágrimas por la enfermedad de sus seres queridos, y aún por la muerte de sus seres queridos. Padre eterno, oramos que usted traiga el consuelo debido a cada corazón, para que ellos puedan, si no son salvos, acercarse a usted, Padre, y recibir la salvación a través de la sangre de Cristo. Si son salvos, trae el consuelo, Padre Dios, para que sigan tomados de tu mano, confiando totalmente, Padre, que todas las cosas nos ayudan para bien a los que te amamos. Bendice a mi preciosa esposa, bendice a mis hijos, bendice a las familias de la iglesia, bendice a todos los pastores, misioneros, los predicadores, laicos que están predicando tu palabra por todos los rincones de la tierra. Bendíceles y úsales para honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas con acción de gracias. Amén, amén y amén. También Cristo con su sangre, amados hermanos, nos ha hecho libres de la condenación. Eso habla de la redención.
En Primera de Pedro, en el capítulo 1, encontramos un pasaje poderosísimo que nos hace ver esta redención. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Todos, amados hermanos, y hemos de aceptarlo y hemos de reconocer eso, todos sin acepción estábamos condenados para siempre, nuestra alma iba rumbo al infierno porque éramos esclavos del pecado. Estábamos bajo maldición, estábamos sin Cristo y sin esperanza en este mundo impío y pecaminoso. Estábamos ansiando conocer a nuestro bendito Redentor y aceptarle como nuestro Salvador personal. Gracias a Dios que el Señor en manera especial mandó al pastor fulano, al hermano mangano, a la hermana, al tío, al abuelo, a que nos predicasen del Evangelio. Aquellos salvos por la gracia del Señor viniesen a ser instrumentos en las manos de Cristo para predicarnos el Evangelio de nuestro bendito Redentor y Salvador Jesucristo. En mi caso fue el pastor Guadalupe Fonseca, allá en San Antonio, Texas, el que me habló del Evangelio de Cristo, el poder de la salvación a través de la sangre de Cristo. Y bueno, ahí me di cuenta yo de que necesitaba urgentemente ser salvo por la gracia redentora, y así acepté a Jesucristo como mi Salvador personal. Ya hace 27 años de esto, he gozado de estos 27 años de vida en Cristo, de una plena y satisfecha y bendecida paz en mi corazón, y una vida en la cual no me avergüenzo, en la cual estoy gozoso, estoy agradecido con Dios de todo lo que Él ha hecho en mi vida, en la vida cristiana, con mi esposa, con mis hijos, con los hermanos en la común fe. He visto gente viniendo a los pies de Cristo, he visto gente siendo redimida, he visto personas que estaban en las drogas siendo rescatadas de las drogas por el Evangelio de poder. He visto gente que estaba en la prostitución siendo rescatada por la sangre de Cristo o en el Evangelio de poder. He visto gente que estuvo en adulterio, he visto gente que estaba en alcoholismo, he visto gente que estaba sin Cristo y sin esperanza venir y enfrentarse y exponerse al Evangelio de Cristo y ser salvos por la gracia redentora. Y vemos también, hermanos, que nadie podía rescatarnos, nadie nos podía sacar de la condenación, nadie podía pagar por nosotros el precio de nuestra salvación. En los Salmos, en el Salmo 49 encontramos esa verdad. La palabra de Dios nos habla ahí en el Salmo 49 y nos hace ver esta tremenda verdad. Salmo 49 en la estrofa número 7 al 9, dice la palabra de Dios: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Vemos, hermanos amados, aquí en esta porción de este salmo que la redención es únicamente a través de la sangre de Cristo. Nos hace ver que la redención es solamente a través del sacrificio en esa cruenta cruz que realizó el Señor Jesús, el Cordero sin mancha, sin contaminación, el Cordero perfecto, entregando su vida y derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados. Así es que la redención es a través de la sangre de Cristo, no con misas, no con dinero, no con rosarios, no con indulgencias, solo con la sangre de Cristo. Efesios capítulo 1 versículo 7, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, hablando a la iglesia en Éfeso, ahora aquí en Springfield, Tennessee, Iglesia Bautista South Haven, y nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de
su gracia, según las riquezas de su gracia. Por ello en Efesios encontramos allí ese pasaje que he compartido con ustedes, porque por gracia sois salvos por medio de la fe en Jesucristo, de la fe en el Hijo de Dios, de la fe en aquel que se hizo como uno de nosotros para venir y nacer de una virgen e ir a la cruz del Calvario y entregar su vida en propiciación por nosotros los pecadores. Y a través de esa sangre derramada en la cruz del Calvario, Él nos dio vida eterna, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es que yo voy a la iglesia, es que yo leo la Biblia, es que yo doy los diezmos y las ofrendas, es que yo me porto bien, es que yo soy un buen padre de familia, es que yo soy un buen marido, es que yo soy un buen ciudadano, es que yo soy un buen trabajador, no hablo malas palabras, no le hago mal a la gente, ayudo al huérfano, llevo el sustento a la viuda, amo la obra misionera. Todas esas buenas obras, realízalas, pero esas buenas obras no te van a llevar al cielo, sino solamente la sangre de Jesucristo. Por ello, las buenas obras vienen de un corazón agradecido con Dios. Las buenas obras vienen de un corazón que le agradece a Dios por la eterna redención, por la eterna salvación. Y ahora nosotros llevamos el Evangelio, ahora nosotros estiramos la mano a alguien que tiene necesidad, ahora nosotros amamos a nuestro prójimo, ahora nosotros podemos ver con ojos espirituales la necesidad que hay en este mundo perdido sin Cristo y sin esperanza. Y ahora nosotros los cristianos, en la sabiduría divina y en el poder del Espíritu Santo, llevamos las buenas nuevas de salvación a toda criatura a través del Evangelio de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La propiciación, decíamos por la mañana, la propiciación es el precio que se paga, el cual fue pagado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y la redención es el rescate que se consigue gracias a ese precio. Así que todo aquel que confiesa a Cristo como Salvador personal es libertado de la condenación por el precio que pagó Jesús en la cruz del Calvario. Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación, el corazón se cree para justicia, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice la preciosa palabra de Dios. Así que Cristo nos ha hecho libres con su sangre, libres de la ira de Dios, y también Cristo con su sangre nos ha hecho libres de la condenación al habernos redimido. Y en tercer lugar, amados hermanos, en esta preciosa tarde les comparto, disfrutando este día de resurrección, comparto, Cristo con su sangre nos ha hecho libres de la culpa, eso es justificación. Romanos capítulo 5 nos habla en este pasaje preciosísimo y poderosísimo acerca de la justificación que Dios ha realizado en la persona de Cristo, para que nosotros, cuando le aceptamos, Él nos perdonó todos nuestros pecados y nos dio vida eterna, nos justificó, justificados pues por su gracia, dice la palabra. En el capítulo 5, versículo 1, dice la Biblia: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estamos esperando a nuestro bendito Redentor. No le hemos visto, pero le hemos conocido aquí en el Sagrado Libro. No le hemos visto, pero le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador personal a través de esa obra bendita que ha hecho el Espíritu Santo al venir y morar en nuestros corazones después de haber sido redimidos por la sangre de Cristo. Somos dirigidos por el poder del Espíritu Santo. Entendemos la Divina Trinidad: Dios el Padre en su trono, Dios el Hijo a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros como nuestro precioso abogado, y Dios el Espíritu Santo sofrenando la faz de la tierra en nosotros, con nosotros y por nosotros, para darnos bendición y para darnos la victoria en
Cristo. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quiénes nosotros? Los pecadores, los que estábamos rumbo al infierno, los que estábamos bajo condenación. Él murió en la cruz del Calvario para rescatarnos. Él murió en la cruz del Calvario para rescatarnos y para libertarnos de las cadenas satánicas y venir a los brazos de nuestro bendito Redentor, Señor Jesucristo. El versículo 9 me encanta como dice en la palabra aquí en el versículo 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Justificación, hermano amado, significa ser declarado justo, ser declarado sin pecado. Dios nos ve a través de la sangre de Cristo y nos ve limpios de todo pecado. Por ello nosotros que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, Satanás ya no tiene potestad con nosotros. Él ya no puede intimidarnos, él ya no puede atemorizarnos, él ya no puede poseernos, porque ahora la sangre de Cristo nos protege del maligno. Y de hecho el maligno ya fue derrotado en la cruz del Calvario por nuestro bendito Redentor. Y es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Estamos bajo las benditas manos, bajo el santo manto, bajo las alas del Omnipotente, bajo la sombra del Omnipotente. Estamos los hijos de nuestro Padre Dios. Ya no somos culpables ante Dios porque nuestros pecados han sido limpiados por la sangre de Cristo. Así fue profetizado desde el Antiguo Testamento. Allá en Jeremías capítulo 33 nos habla esta verdad, el sagrado libro. No fue de ayer, no fue del Nuevo Testamento, de Mateo hacia Apocalipsis que se nos dijo esta verdad. Ya en el Antiguo Testamento se había profetizado de esta bendita salvación y redención en la sangre de Cristo. Aquí en Jeremías capítulo 33, el versículo 8 y 9 nos habla la palabra de Dios así: y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Esta profecía, entendemos, aún se cumplirá para el pueblo judío que rechazó al Mesías cuando el Mesías vino en aquel entonces, que entró en Jerusalén en un asno, y que no le reconocieron como el rey, que no le reconocieron como el Mesías y que no lo aceptaron como el mismo Dios humanado. En su tiempo esta profecía se cumplirá para el pueblo judío, pero ya para nosotros, amados hermanos, ya se ha cumplido. San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra de Dios también dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los judíos vino y los judíos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a nosotros los gentiles, ¿verdad? A los que hemos creído en su nombre, nos ha dado potestad, autoridad, poder de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. La palabra de Dios nos dice también allá en 1 de Juan capítulo 1 versículo 7, nos habla esta bendita verdad, la palabra de nuestro Padre Dios. 1 de Juan capítulo 1 versículo 7, pero para los gentiles ya se cumplió por la persona de Cristo. 1 de Juan 1:7 dice la palabra de Dios: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que la sangre de Cristo nos liberta de la culpa delante
de nuestro Padre Dios. Pero también nos da libertad de la culpabilidad que produce el pecado en nosotros mismos, en nuestra conciencia. Muchas personas, por causa de la culpabilidad que hay en sus corazones, por causa del pecado, viven tristes y llenos de temor. El salmista lo dijo de esta manera en el Salmo 51, hablando el rey David en este salmo, después de lo que él pecó con Betsabé y bueno, toda la maldición que vino a su vida y la espada del Señor no se separaba de él. Dice la palabra ahí en el Salmo, capítulo 51, en la estrofa 3 al 5, Salmo 51, lo dice así, en la estrofa, vamos a leer la estrofa del 3 al 4 solamente, dice así la palabra de Dios: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en juicio. El salmista allá en el Salmo 119 y 120 lo dijo de esta manera: mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Pero gracias a Dios, a nosotros, a los redimidos, a los salvos, a los hijos de Dios, la bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz limpia nuestra conciencia, nos liberta de la culpabilidad. ¿Dónde lo dice Pastor Patiño? Allí en Hebreos 9:14 nos dice claramente la palabra de Dios que es la sangre de Cristo la que nos quita esa culpabilidad y la que nos trae seguridad, convicción y esperanza en nuestro bendito Redentor y Salvador Jesucristo. Hebreos capítulo 9, versículo 14, dice así la palabra de nuestro Padre Dios. Cuanto más, voy a leer desde el versículo 13: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para sirváis al Dios vivo, para que sirváis al Dios vivo. Bendito sea el nombre de Jehová por ello. La obra redentora de Cristo nos ha justificado y ahora somos nuevas criaturas. De modo que si una persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas del pasado, todo lo que quedó atrás en la profundidad de la mar. Nunca más se va a acordar Jehová de esos pecados. Ahora somos nuevas criaturas. Ahora estamos en las benditas manos del alfarero. Ahora Él está tratando con nosotros. Ahora Él está quebrantándonos, edificándonos, moldeándonos y transformándonos de día en día y de gloria en gloria. Él ha puesto en nosotros ahora un corazón de carne. Ya quitó el corazón de piedra. Ahora ya quitó esa mentalidad que teníamos llena de pecado, y ahora Él limpió nuestra mente y nos puso su palabra para poder nosotros tener sabiduría y discernimiento para hacer de acuerdo a su voluntad todas las cosas, poder tener visión espiritual para entender la voluntad del Señor y hacer así su bendita y buena y perfecta voluntad, porque Él está instruyendo a cada uno de sus hijos a hacer el bien y dejar de hacer el mal. Ahora, entendamos en esta tarde noche el por qué en su propósito Jehová de los ejércitos, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo se hizo Dios y habitó entre nosotros. ¿Con qué propósito? Dios dejó allá su trono y Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos con ese propósito, para hacer ricos en la gracia, en la bendición espiritual que el Señor tiene para cada uno de los que le hemos aceptado como Salvador personal. Él nos da ya una mansión, Él nos da ya vida eterna, Él nos da un nuevo corazón, Él nos da una nueva mente, Él nos da su palabra, Él nos da sabiduría, Él nos da discernimiento, Él nos da todas las cosas para vivir una vida completamente consagrada a Él. Ahora yo te pregunto en esta tarde, noche, amado amigo, ¿deseas que Cristo escriba en el libro de la vida tu nombre? ¿Quieres que Cristo escriba con su sangre tu declaración de libertad? Recíbelo hoy como tu Salvador personal. Confiesa a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida y recibe la libertad verdadera que solo Cristo te puede
dar. Yo quisiera que me acompañaras. Hay dos pasajes que quiero compartir para finalizar, y uno es allá en Hebreos capítulo 9, el versículo 27 al 28, una tremenda verdad que pondría a temblar a cualquier persona que no es salva, una tremenda verdad también que llenaría de gozo a una persona que ya ha sido redimida por la sangre de Cristo. Dice la palabra de Dios aquí en Hebreos capítulo 9, el versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Después de esto, el juicio. Esto quiere decir que después de la muerte hay vida. Esto quiere decir que las personas que rechazaron a Jesucristo como Salvador personal van a ser enjuiciados en aquel día, el día del gran trono blanco, el juicio del gran trono blanco. El Señor les va a llamar a cuentas y después de enjuiciarlos los va a mandar al lago de fuego ardiendo. Por la gracia de Dios, ahora nosotros los cristianos sí vamos a ir a un juicio, pero el juicio lo habla ahí 2 Corintios capítulo 5 versículo 10, que nosotros vamos a ir al juicio del tribunal de Cristo para hacer saber lo que hayamos hecho aquí en la tierra, sea bueno o sea malo, para recibir del Señor galardones y coronas de vida, para llevarlo a los pies de Cristo. Así es que gloria a Dios, porque los que somos salvos iremos al cielo, pero los que no han sido salvos irán a un tormento, a una condenación eterna, estarán en el infierno, en el lago de fuego por los siglos de los siglos, quemándose por toda la eternidad. Esto no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, lo dice el mismo Jesucristo por sus mismos labios. El Señor Jesucristo habla del infierno y Él dijo que ahí es donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Sin relación con el pecado. Él no viene en las nubes para decir con una voz que se escuche en todo el universo y decir, arrepiéntanse que ya vengo. No, too late. Para los que no son salvos, demasiado tarde. Demasiado tarde. Él viene por los redimidos, Él viene por su iglesia y nos llevará al tercer cielo. Y acá en la tierra se desata la gran tribulación. Por eso mismo dice la palabra, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y nosotros los cristianos, nosotros los redimidos, nosotros los hijos de Dios, esperamos a nuestro bendito Redentor y Salvador Jesucristo. Él vendrá como ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Y el Señor Jesucristo dirá, pueblo mío, ven acá. E iremos para estar con el Señor por los siglos de los siglos, celebrando con Él las bodas del Cordero y después viniendo acá a la tierra para reinar 1000 años acá en la tierra como reyes y sacerdotes de nuestro Señor Jesucristo. Se peleará la guerra del Armagedón, se ganará y después iremos hasta el tercer cielo una vez más y así estaremos con el Señor una vez más por los siglos de los siglos con nuestro Padre celestial. Así es que una tremenda bendición para los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Por eso, amigo, por esa amiga, en este día de resurrección, en este día en el cual el Señor Jesucristo nos está recordando lo que Él dijo cuando resucitó, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si usted espiritualmente está muerto, usted respira, usted trabaja, usted duerma, usted ríe, usted llora, usted se goza, pero usted está sin Cristo y sin esperanza, usted va a ir a un tormento eterno que se llama infierno. Después sacado de ahí para ser echado al lago de fuego, para estar allí por los siglos de los siglos. Por ello, usted tiene la oportunidad hoy que su sangre corre por su cuerpo, que su corazón late. Aún todavía hay tiempo de que usted se arrepienta, de que usted acepte a Jesucristo y de que usted sea salvo por la gracia redentora. En Mateo capítulo 7, Evangelio según San Mateo capítulo 7, encontramos otro pasaje bastante poderoso del cual pondrá a temblar incluso a aquellos que predican el evangelio de la prosperidad, aquellos charlatanes, aquellos hijos del diablo que están predicando un evangelio diferente, aquellas personas que se enriquecieron a cuestas del evangelio de Cristo. El Señor Jesús va a tratar con ellos. La palabra de Dios dice claramente aquí en el Evangelio, según San Juan, capítulo 7, el versículo 21,
Evangelio según San Mateo, capítulo 7, capítulo 7, versículo 21, y dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Aquellas personas que se paraban tras el púlpito, que hacían tantas trampas para decir que sanaban a los cojos, que daban voz a los mudos, que daban el habla a los mudos, aquellas personas que hacían tantos milagros, pero solamente para enriquecerse con trampas y tantas cosas, hicieron aquellas fechorías. Bueno, ellos van a enfrentarse al Señor Jesús, y el Señor Jesús les dirá: entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero quisiera que escucharas el versículo 21 una vez más: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo en la predicación del miércoles compartía acerca de que no es suficiente que creas en Dios. También los demonios creen y tiemblan. No es suficiente que creas en el cielo, no es suficiente que creas en el infierno, no es suficiente que existe un Dios creador del cielo y de la tierra que bajó del cielo y vino acá y fue a la cruz del Calvario y derramó su sangre. No es suficiente si no le crees a Dios, si no lo aceptas como Salvador personal en la persona de Cristo. Si no te arrepientes de tus pecados, si vienes y lo aceptas como Salvador personal, déjame decirte, vas a ser condenado a un eterno infierno. Por eso dice la palabra de Dios claramente: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que la gente, la humanidad, reconozca que solamente en Cristo hay salvación. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que la gente acá en este globo terráqueo reconozcan y acepten a Jesucristo como Salvador personal, lo reciban como Salvador personal. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que le demos la espalda al pecado y que pongamos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que andemos en santidad. Él dijo: sed santos porque yo soy santo. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que seamos hijos de luz, no hijos de las tinieblas. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que nos consagremos a Él, que nos dediquemos a Él, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo para ser transformados por el poder de lo alto. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que no seamos condenados, sino que seamos bendecidos y subamos hacia el tercer cielo para estar con Él por los siglos de los siglos. Dice la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahorita podrías decir: Dios, por favor, ayúdame. Dios, por favor, provéeme. Dios, por favor, atiende a esta necesidad. Dios, 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 Dios. Y en su misericordia, en su gracia, Él hace contigo esto o aquello. Pero el día en que Él venga por su iglesia, Él vendrá solamente por los redimidos. Él vendrá por los salvos. Él vendrá por sus hijos y nos llevará al tercer cielo para estar con Él por toda la eternidad. Por ello yo te digo a esta hora, joven, señorita, hermano, varón, acepta a Jesucristo como tu Salvador personal. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que Cristo sea nuestra propiciación, que Cristo sea nuestra redención y que Cristo sea nuestra justificación. Esa es la voluntad del Padre. Como dijo aquel hombre allá en el libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 18: Señor, sé propicio a mi pecador. Y el Señor va a estar a favor de ese corazón contrito y humillado. Y entonces la redención se va a dar, porque Él conoce los corazones de las personas que se arrepienten y que aceptan a Jesucristo como Salvador personal. Y Él les redime con su sangre. Y Él les justifica, declarado sin pecado, hijo de Dios. Acepta a Jesucristo como tu Salvador personal. Recíbele como tu Salvador personal. Rápidamente, 3 cositas que tienes que hacer para ser salvo. Número 1, reconoce que eres pecador. Necesitas reconocer que eres un vil pecador con vías a ir a estar en un eterno infierno. Y también reconócelo, por favor, que solamente
Jesucristo te puede perdonar todos los pecados que has cometido. Y también acéptalo como tu Salvador personal. Recíbele en tu corazón. Lo vuelvo a repetir, Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Pues todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Acéptalo como tu Salvador personal. Recíbelo ahora. Pastor, pero es que me bautizaron de bebé. Pastor, pero es que hice la primera comunión. Pastor, pero es que yo ya me confirmé. Pastor, es que yo siempre he sido salvo. No te engañes, no te engañes, no por obras para que nadie se gloría. Es a través de la sangre de Cristo, es a través del perdón de pecados, es a través de esa propiciación que Él estuvo a favor de nosotros, llevando el pecado de nosotros en sus espaldas, para que por su llaga fuésemos nosotros curados, sanados, salvos por su gracia redentora. Solamente en Cristo hay salvación. Acéptalo como tu Salvador personal. Recíbele en tu corazón. Confiesa el nombre de Cristo. Dile: Señor Jesús, perdona mis pecados. Señor Jesús, te acepto como mi Salvador personal. Señor Jesús, redímeme. Señor, sálvame, justifícame. Tu sangre preciosa, Señor Jesús, te acepto como mi único Salvador y Redentor. Sálvame, Señor Jesús. Él te salvará. Él te perdonará, Él te dará vida eterna e inscribirá tu nombre en el libro de la vida del Cordero. No lo digo yo, lo dice su sagrado libro, lo dice su palabra sagrada. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Acepta a Jesucristo. La voluntad del Padre es que ahora, a este día, en este día y a esta hora, aceptes a Jesucristo como Salvador personal. Si usted está dispuesto, Cristo puede venir en cualquier momento. En un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero, después los que estemos viviendo para el Señor seremos arrebatados en las nubes y así estaremos siempre con el Señor. En cualquier momento puede venir el Señor Jesús. Si usted se acuesta hoy en este día, no podrá decir: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces dormir tranquilo. No podrás decir, porque no tienes el Espíritu Santo, porque no tienes la redención, porque no eres salvo. Si en tu inconsciente te sorprende la venida de Cristo, te quedas a la gran tribulación. Si en tu inconsciente te sorprende un ataque al corazón, vas y despiertas en el vil infierno. Reconoce: solamente en Cristo hay salvación. Acéptalo hoy como tu Salvador personal. Recíbelo hoy antes de que sea demasiado tarde. Mañana sería demasiado tarde para muchos, pensando que iban a vivir un día más. El coronavirus se los llevó y ahora están sufriendo más que lo que sufrieron en la enfermedad, ahora en el infierno quemándose por toda la eternidad. Para los salvos que han muerto por esta enfermedad, ya están en el cielo disfrutando de una vida eterna con nuestro bendito Redentor y Salvador Jesucristo. Pero ¿qué a ti, amigo? ¿Eres salvo? Si yo te pregunto en esta tarde noche, si tú murieses en este momento, ¿estás 100% seguro de ir a la presencia del Señor? No, predicador, no, soy pecador, soy pecador, creo que despertaría en el infierno. Entonces, ahora mismo, acepta a Jesucristo como tu Salvador personal, para que pase lo que pase, venga lo que venga, despiertes y estés allá con el Señor. O en el día del arrebatamiento, vayamos todos a estar con nuestro bendito Redentor. Haz esta oración con este siervo. Te voy a guiar en oración. Ora de todo corazón. Señor Jesucristo, en este momento estoy reconociendo que soy un vil pecador con vías de ir al infierno. Pero también a través de tu palabra y el consejo en esta tarde noche, he entendido que solamente usted puede perdonarme. Solamente usted puede salvarme. No por obras para que nadie se gloríe, solamente a través de la sangre de Cristo. Señor Jesucristo, ven a mi corazón, te acepto como mi Salvador personal. Sálvame, Señor, perdóname, Señor, lávame, límpiame con tu sangre de todo pecado y dame, Padre eterno, vida eterna. Inscríbeme en el libro de la vida del Cordero. Gracias, Padre Santo, por esa sangre derramada en la cruz. Y gracias por perdonarme, por salvarme y por darme la vida eterna. Ahora ayúdame, Padre,
a hacer tu bendita voluntad aquí en la tierra como tu hijo, para que yo te agrade en todo y haga así lo que es tu voluntad. En Cristo Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén, amén y amén. Ahora usted se preguntará, joven, usted es mi hermano, usted es mi amigo que aceptó a Jesucristo como Salvador personal. Y ahora, pastor, soy cristiano, soy salvo, ¿qué voy a hacer? Lee la palabra de Dios. Yo te recomiendo y te aconsejo que empieces a leer desde el libro del Evangelio según San Juan, o el Evangelio según San Mateo, quise decir, hasta Apocalipsis. Después que leas todo el Nuevo Testamento, empiezas a leer el Antiguo Testamento y léete toda la Biblia de principio a fin. Dios va a trabajar en tu mente, en tu corazón, porque ahora el Espíritu Santo está allí. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Él vive y reina en nuestro corazón. Y Él es el alfarero que va puliendo, que con martillo va quebrantando la piedra y va transformando nuestro interior y va quitando todo lo que nos estorba para hacernos instrumentos limpios en sus manos para predicar el Evangelio a toda criatura. Lee la palabra. Si no tienes una Biblia, comunícate con el pastor Patiño y yo te voy a conseguir una Biblia. Eso no tengas ningún problema. Comunícate conmigo. Yo te proveeré de una Biblia, de un sagrado libro desde Génesis hasta Apocalipsis. Congrégate en una iglesia donde se predique la sana doctrina. En cuanto se abran los templos, en cuanto la casa de Dios abra sus puertas y la iglesia se vuelva a congregar, ven y congrégate aquí en nosotros. Estamos en Springfield, Tennessee, al norte de Nashville. Aquí estamos para servirte. Somos una congregación no muy grande en número, pero aquí estamos predicando la sana doctrina. Aquí estamos predicando el poder del Evangelio. Aquí estamos predicando las buenas nuevas de salvación. Aquí estamos predicando las doctrinas sagradas de la Biblia para que crezcas en la gracia y en el conocimiento del Señor y seas bendecido por nuestro Padre Dios. Así es que yo te animo a que sigas adelante. Ahora eres salvo. Crece en la gracia de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Aquí está la palabra. Lee la palabra de Dios. Dios te bendiga ricamente. Vamos a hacer una oración para concluir, amados hermanos. Padre, una vez más vengo ante el trono de tu gracia, porque usted mismo, Padre, tiene su oído presto a la súplica de los santos. Y usted se regocija con la petición de los redimidos, Padre. Aquí estamos, Señor, te necesitamos. Necesitamos de tu respuesta, necesitamos de tu poder, necesitamos de tu guianza, necesitamos de tu consejo, necesitamos de tu presencia siempre, Padre. Queremos sentir, Señor, llénanos de tu Santo Espíritu, Padre Celestial, para seguir llevando adelante el Evangelio de Cristo, compartiendo las buenas nuevas de salvación. Guárdanos del enemigo, Padre Santo. Cobíjanos con tu santo manto, con las alas del Omnipotente, bajo la sombra del Dios tres veces santo y todopoderoso. Ayúdanos, Padre, para que así sigamos adelante haciendo tu bendita voluntad. Bendice a la iglesia local. Bendice las iglesias acá alrededor de Tennessee y todos los Estados Unidos. Bendice las iglesias allá en México. Bendice las iglesias en todo el mundo. Iglesias que están predicando tu palabra. Iglesias que han creído en Jesucristo. Iglesias que han sido redimidas por la sangre de Cristo. Iglesias que somos llamadas la novia del Cordero, la cual vendrá el Señor Jesús por ella y nos llevará a celebrar las bodas del Cordero. Gracias, Padre, por ello. En Cristo Jesús oramos y te pedimos todas estas cosas con acción de gracias. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga ricamente. Les amamos en Cristo.